Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, entonces podemos entender y comprender que el mundo fue ordenado primeramente. Amén. Primero Dios ordenó el mundo y posteriormente Dios llenó el mundo. De la misma manera el Espíritu Santo es el mismo que está actualmente. Por eso cuando Jesús viene a nuestra vida está desordenada y vacía. Dígale que está a tu lado: tu vida estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces el Espíritu Santo es experto ¿en qué? En ordenar y en llenar, ¿verdad? Por eso Él ordenó nuestra vida. Usted ya no es el mismo como cuando comenzó. Usted ya dejó las malas mañas, dejó muchas cosas, está ordenando su vida, pero también ya no tiene ese vacío que sentía en su vida. Ahora el Espíritu Santo se ha encargado de llenar ese vacío que había en su vida. Ahora usted ya no se siente más solo, usted ya no se siente más triste. Ahora el Espíritu Santo está ahí presto en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Para qué? Para llenarlo. Amén. Y poder sentir la presencia de Dios. Ok, ahora podemos entender y comprender que Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. Amén. En el huerto del Edén, en la palabra de Dios dice que ahí estaba Adán. Dios hizo a Adán. ¿Lo hizo terminado o semiterminado? Cuando nosotros empezamos a hablar de la gloria de Dios, nosotros debemos comprender que la gloria de Dios siempre en la gloria de Dios ya está todo terminado. O sea que cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, no había semilla, había fruto. Amén. O sea, Adán no creció como usted o como yo, o no vino como Jesús, no se desarrolló, ya estaba terminado. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina, ¿verdad? Y unos dicen el huevo. No, fue la gallina porque ya el producto estaba terminado. O sea que en la gloria de Dios todo estaba terminado. En esa gloria de Dios vivía ¿quién? Adán. Entonces en la gloria de Dios Adán también tenía la revelación de Dios. Amén. Diga conmigo, revelación. Adán no fue ni a la escuela ni a un instituto, no fue a ningún lugar. ¿Cómo aprendió Adán? ¿De qué manera Adán le pudo poner nombre a todos los animales? Porque Adán tenía la revelación de Dios. Amén. Adán vivía en la revelación de Dios. Cuando nosotros entendemos que la gloria de Dios es Dios mismo haciendo las cosas y la gloria de Dios viene a nuestras vidas, tiene que haber una revelación en nuestras vidas. Amén. Porque si no, no vamos a poder comprender y entender. Desde el momento en que Adán pecó, dice la palabra de Dios que fue sacado del huerto del Edén, o sea, fue sacado de la presencia, o sea, fue distanciado de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué causa? Porque dice que Él tomó del fruto del conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, cuando Adán toma el fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces él en ese momento dice la palabra de Dios que entonces se dio cuenta que estaba desnudo. Amén. ¿Cómo Adán pudo darse cuenta que estaba desnudo? Porque él ya tenía el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no sabía porque no tenía el conocimiento del mal. Es más, Adán no sabía ni cómo morir, ni cómo enfermarse, porque no había maldad en él. Amén. Existía solamente la presencia de Dios en su vida. Él se llenaba por la revelación en su vida. Él no necesitaba realmente algún conocimiento como lo tenemos ahorita, ¿verdad? Literal o todo. No quiere decir que no, que es malo estudiar. No, al contrario, es bueno. Pero Adán cambió la revelación por el conocimiento. ¿Cuántos están aquí?
Entonces, esta revelación que él dejó a un lado, esta revelación le trajo crisis a su vida. ¿Por qué le trajo crisis? Porque entonces, desde el momento en que Adán fue sacado de ese lugar, un 8% del cerebro del ser humano solamente es ocupado. El Albert Einstein fue la única persona que ocupó un 8% de su cerebro. Fue el hombre más inteligente y más sabio. Actualmente se dice que solamente un 4% de nuestro cerebro funciona. Ahora, si con un 8% el hombre ha ido a la luna, el hombre ha hecho muchos descubrimientos, entonces mi pregunta es, ¿qué sería con el 100%? ¡Wow! Tremendo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios nada más permitió que el hombre tuviera solamente un 4% o un 8%? Porque desde el momento en que él sale de la presencia, el 92% de la capacidad del cerebro del ser humano se apagó. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo demás era espiritual. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros no podemos accesar al 100% porque todo lo razonamos. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús empieza a quitar toda maldad, entonces Él empieza a mover, ¿qué empieza a mover? La razón de los demás. Y por eso en su palabra dice, derribando todo argumento que se levanta en nuestra mente. Entonces Jesús viene a hacerle la guerra al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que el hombre siempre argumente, de que el hombre siempre razone, de que el hombre siempre diga, no tienes razón de ser. Amén. Entonces, como Jesús vino a la tierra para decirle al hombre, tú tienes la capacidad para poder recibir la revelación de Dios en tu vida y poder hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo sé que muchos de aquí han tenido revelaciones por sueños, por palabra. ¿Cuántos han tenido revelaciones? ¿Qué es una revelación? Es cuando el Espíritu de Dios te habla a tu espíritu, se revela a tu espíritu. Quizás una mañana o una tarde o una noche tú te levantaste y tenías algún problema o alguna adversidad tan grande que en ese momento sentiste una revelación y te llegó una paz en tu interior y tú te levantaste y empezaste a decir, yo sé que Dios ya me dio a mí la victoria. Aunque quizás no la hayas visto, pero tuviste una revelación en tu interior, creyendo que realmente la revelación que te vino se iba a volver se iba a hacer realidad. Amén. Entonces estabas tan seguro, que estuviste tan tranquilo, que no moviste nada y que después lo viste con tus propios ojos que sucedió así. ¿Cuántos le ha pasado esto? A mí me ha pasado. O de repente tuviste una revelación por medio de un sueño que se cumplió. Amén. Entonces, ¿por qué las promesas de Dios no llegan a nuestras vidas? ¿Por qué hay muchas promesas que no se han cumplido en tu vida? ¿Por qué realmente Dios no puede darnos esa bendición que Él quiere? El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Amén. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, cuando dudamos es porque no estamos convencidos. Ok, ¿qué es la fe? La fe es ¿qué? La certeza y la convicción. Diga conmigo, certeza, convicción. Todo cae en que yo estoy convencido de lo que va a venir, va a ser real, aunque mis ojos no lo vean. Amén. Pero eso es una revelación. Pero la razón, diga conmigo, la razón dice otra cosa. Ok, cuando la revelación te dice a ti que por las llagas de Jesús tú eres sano,
La razón te dice a ti, no es verdad porque mira, ahí están tus análisis. No es verdad porque el médico te dijo que tienes una herencia de maldición. No es verdad porque los análisis dicen otra cosa. No es verdad porque tu situación es muy crítica y no tiene remedio. Amén. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, a tu revelación, a tu espíritu y te dice que Él te va a bendecir en gran manera, que hay una vocecita aquí en tu interior que te está diciendo, que es la mente que te está diciendo, no es verdad, mira cómo estás, ya te corrieron del trabajo, no es verdad, mira en la condición en que vives, no es verdad, mira, pobrecito de ti, eres un miserable. Entonces la mente comienza ¿qué? A trabajar ¿en dónde? En nuestras vidas, y la mente, el argumento del enemigo, los pensamientos, todo eso se están encargando de derribar tu fe para que tu bendición no venga. Las cosas de Dios no se entienden por educación. Las personas más educadas intelectualmente son las personas que les cuesta más creer en Dios. ¿Por qué razón Jesús eligió a sus discípulos fuera de las sinagogas? Porque Jesús no eligió a sus discípulos dentro de la sinagoga. Porque ellos tenían solamente un conocimiento y esos conocimientos no les permitía a ellos tener la revelación. Amén. Jesús tuvo que ir con personas que realmente tuvieran fe y creyeran en Dios y no pusieran argumentos. Es como cuando viene una persona nueva y quizás esa persona nueva reciba el milagro que otra que ya tiene 10, 15 años en la iglesia. Amén. Porque la fe no va con la razón. Amén. Entonces, la fe deja de ser cuando usted empieza a razonar. La fe deja de ser cuando usted busca una lógica. La fe deja de ser cuando usted cambia y le da la preferencia ¿qué? A los argumentos. Y entonces ahora los argumentos se lo dice su tía, se lo dice su abuela, se lo dice el médico y usted le cree a esos argumentos. Y entonces la fe deja de ser, ¿por qué? Por la razón. Paramos ahí. Ahora, ¿qué es la revelación? Diga conmigo, la revelación es saber en mi espíritu lo que el Espíritu Santo trae a mi vida. ¿Cómo nosotros podemos tener revelación? Usted puede leer la Biblia, todos podemos leer la Biblia, pero si no tenemos la revelación de Dios, la Biblia no tiene vida. La palabra de Dios dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el Espíritu Santo es el que le da vida. El Espíritu Santo es el que le mantiene a usted en un estado de fe, en un estado de alerta, en un estado de creencia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener fe, pero tenemos que estar convencidos. Ahora, ¿cómo usted, siempre el hombre busca una lógica o una razón? Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir o describir, por ejemplo, una mujer que está embarazada, cómo nosotros describimos el crecimiento del niño adentro de la mamá? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos que la palabra de Dios dice que hubo 3 jóvenes que fueron ¿qué? Metidos en el horno de fuego y no los quemó? ¿Cómo lo explicamos científicamente? No tiene lógica. Amén. La palabra de Dios dice, vamos a Daniel 3:16 al 23. Diga conmigo, la fe no tiene razón, no tiene sentido. Todo lo que Dios hizo no tiene sentido, no tiene lógica. Ok, dice, Saldrán, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de ardiente y de tu mano, oh rey. Ahora, ponga atención. Diga conmigo convicción. Otra vez, convicción. El rey lanzó un decreto. Amén. El rey dijo
el que no se incline a esta estatua, entonces va a haber muerte. Lo vamos a matar, lo vamos a quemar, lo vamos a meter al horno de fuego. Amén. Nuestros principios no pueden comprometernos con los principios que hay aquí en esta tierra. ¿Es menester a los hombres antes que a Dios? Como decía, yo tengo que obedecer primero a Dios. Y si hay un hombre que me está diciendo que yo tengo que apegarme a esa ley, pero si esa ley compromete mis principios, compromete mi convicción, entonces yo no puedo hacer tal ley porque está comprometiendo los principios de aquel que me salvó, de aquel que me rescató, de aquel que me limpió y que pagó su vida a un precio. Amén. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego estaban convencidos de quiénes eran ellos. Sadrach, Mesach y Abednego estaban convencidos de quién era Dios. Ellos estaban convencidos de que realmente no podían hacer tal cosa porque tenían una convicción. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ellos no tuvieron miedo a morir? Porque confiaban en su Dios, porque creían en su Dios. Ahora, cuando estamos en la presencia de Dios, usted tiene que tener tal convicción de no tener miedo a morir. Y cuando el ser humano tiene miedo a morir, entonces es ahí donde Satanás se aprovecha y empieza a bombardearle a través del pensamiento, a través de los argumentos, a través del desánimo, a través de todo. Y la fe queda por los suelos. Amén. Estamos aprendiendo que dependemos de Dios, que estamos para Dios. Y decía el apóstol Pablo, a mí ni la tribulación, ni peligro, ni nada me podrá separar del amor de Dios. O sea, que ni la muerte le pueda a usted separar del amor de Dios. Amén. Entonces estos varones le dijeron al rey, yo no voy a obedecer a ese decreto. Si tú quieres meterme al horno de fuego, pues méteme, pero yo sé en quién he creído, yo sé a quién me salvó, yo sé quién me rescató, y el que me salvó y me rescató me va a librar de esa maldición, me va a librar de esa pandemia, me va a librar de ese lodo cenagoso y me va a librar de ese horno de fuego. Amén. Entonces cuando el rey recibe la noticia, entonces, ¿qué creen que pasó? Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de alegría. ¿Cómo va a estar tu familia? Cuando tú le digas, no, yo no puedo hacer lo que antes hacía. ¿Cómo va a estar tu familia cuando le digas, no, yo ya no tengo religión, yo ya tengo salvación y vida eterna? Amén. ¿Cómo va a estar su familia? Y le dice, ¿y se llenó de qué? Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Mira, el diablo te va a querer intimidar siempre. Que no tienes miedo. Le voy a meter más leña al asunto para que veas que es verdad. Que no tienes miedo. Te voy a embargar la casa para ver si así crees. Que no tienes miedo. Te voy a enfermar a todos tus hijos para ver si crees. ¿Cuántas veces más le echó el diablo al fuego? 7, y usted con una ya está llorando. Y mandó a hombres muy débiles. Y mandó a hombres ¿qué? Vigorosos. O sea, diga conmigo, intimidación. El diablo te va a querer intimidar, te va a querer mandar los demonios más grandes. Amén. El diablo te va a querer intimidar siempre. Pero vean lo que pasó. Dice que los hombres, mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Ok? 21. Entonces estos varones fueron atados con sus calzas,
sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire, qué tremenda enseñanza. El diablo va a querer jugar contigo, pero si tú te mantienes firme, el diablo mismo va a caer en su propio juego. El diablo va a querer matarte, el diablo va a querer desanimarte, pero si tú te mantienes firme y con la convicción, no podrá tocarte, no podrá derribarte, no podrá hacerte nada, porque esos demonios que Él mande, esos demonios van a caer por el fuego de Dios, por el fuego de Dios serán consumidos, por el fuego de Dios serán desbaratados, no te podrá tocar nadie, amén. ¿Estamos aquí? Entonces dice el 23: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos. ¿Cómo usted explica esto? ¿Cómo usted explica esto? Esto no tiene lógica. Que traigan a los químicos para que alguien nos diga por qué no se desintegró la materia prima en un horno. Que traigan a los científicos. Que alguien quiera decir qué es lo que pasó ahí. Usted no puede argumentar las cosas de Dios. La fe no va con la razón. Amén. No podemos cuestionar las cosas que Dios dijo. Si Dios te dijo que vas a ser sano y que tus llagas eres sano, Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. No puedes hacer caso a la razón. De repente te puede sanar, de repente te puede liberar, de repente te puede liberar esa hipoteca o esa deuda que tú tienes. Dios puede hacer un de repente en tu vida, de repente puede traer a tus hijos a la iglesia, de repente puedes restaurar tu matrimonio. Dios tiene los de repente en tu vida, así que tienes que tener esa convicción porque Dios se va a mover en lo sobrenatural. Amén. ¿Estamos aquí? Dice, entonces vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los que estaban presos se soltaron. Científicamente hay una lógica. Pero Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, solamente movió la tierra para sacar a Pablo de la cárcel. Algo tuvo que hacer Dios. Es que el mar se abrió porque pasó esto, pasó aquello. Mira, será misa, será lo que sea. Pero el pueblo de Dios pasó en medio del mar y Dios lo salvó. Será lo que sea, hubo un terremoto y lo que sea, pero la cárcel se abrió y Dios sacó de ese lugar a Pablo. Entonces tú dices, wow, Señor, ¿y yo qué? ¿Tú qué de qué? Dice. ¿Por qué ellos y por qué yo no?
porque ellos han creído. Amén. Entonces nosotros podemos ver la magnitud de milagros que Dios hizo. Cómo Dios se mueve desde el Génesis hasta el Apocalipsis, haciendo milagros. Ahora, ¿el problema es Dios o somos nosotros? El problema somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuestionamos. Siempre le damos la verdad a la razón. Ahora, pon atención. Adán lo perdió. ¿Estamos de acuerdo? Adán perdió esa esencia de fe. Adán se volvió naturalista. Adán se volvió una persona, dice la palabra de Dios, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a ver, por favor, en el libro de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de él, porque para él son, y no las puede, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, Adán no podía entender y discernir las cosas del cielo. Por eso tuvo que venir Jesús a la tierra para restaurar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la revelación de Dios. Amén. Ahora, la revelación de Dios tiene que venir. ¿Qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios es el Espíritu de Dios hablándonos a nuestro espíritu. Amén. ¿Qué dije que era la revelación? Es el Espíritu de Dios hablando ¿a quién? A nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo le va a hablar si nosotros no lo buscamos? Amén. ¿Cómo nos va a hablar si nosotros no creemos? Cuando Dios revela algo en el mundo espiritual, ya está hecho. Entonces usted ya no debe de tener pendiente. Porque si usted dice, Señor, yo necesito un órgano, en el mundo espiritual, ahí está el órgano. Usted dice, yo necesito un corazón nuevo, ahí está el corazón nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él nos hizo, Él nos formó en el vientre de mamá. Él te puso los riñones, Él te puso ese corazón, Él te puso ese páncreas, Él te puso ese vaso, Él te puso ese hígado, Él te puso todo. Y tú le crees y le dices, yo lo creo, Señor, y Él te lo puede cambiar, porque es el autor de tu vida. Amén. Es el autor de tu vida. Pero muchas veces nosotros lo cuestionamos. Amén. Dice que nuestro cerebro funciona bajo la gloria, ¿verdad? De Dios, bajo la gloria de Dios. Pero diga conmigo, el intelectualismo y el conocimiento natural vinieron a quitar la revelación de Dios. Usted le habla a una persona de la revelación de Dios que está súper preparada, es muy difícil que le crea, porque para ellos siempre hay una lógica, pero para Dios no hay lógica. Amén. Señor, yo recibí una palabra que tú me ibas a usar en las naciones, y la mente te dice a ti, ¿cómo vas a ir a las naciones si ni papeles tienes? ¿Cómo vas a ir a las naciones si ni trabajo tienes? Amén. Entonces, ¿quién se encarga de que las bendiciones no vengan a tu vida? ¿Quién? Diga conmigo, la razón. En la mente radican también las emociones y la voluntad, pero nosotros no podemos llevarnos por las emociones. Antes, a Abraham le fue dado una promesa. Diga conmigo, promesa. Amén. Antes de Isaac hubo un Ismael. Diga conmigo, antes de Isaac hubo un Ismael. ¿Por qué llegó Ismael? Ismael llegó por la desesperación. Abraham que creía en la promesa, sí, pero se desesperó.
Amén. Y muchas veces hay gente que ha cometido errores y toma decisiones haciendo su propia voluntad, creyendo que las cosas ya son así, y comete muchos errores como lo hizo Abraham. Y antes de tener a Isaac, tuvo a Ismael, y hasta la fecha de hoy es un conflicto que no se termina. No te desesperes, tu promesa está ahí. Dios la va a cumplir en el tiempo y la forma que Él quiera. Dios te va a dar esa promesa, porque si lo hizo con ellos, lo va a hacer también contigo. Si Dios te prometió, Dios va a cumplir tu promesa. No te desesperes y no caigas en muchos Ismaeles antes, porque esos conflictos generan desgaste. Sabes que los errores en esta vida cuestan demasiados, y que muchas veces tú dices: ay, Señor, si yo te hubiera hecho caso, pero ya la regué. Ya tienes un Ismael. Ahora, ¿cuántos más Ismaeles quieres tener? ¿Cuántos más problemas quieres tener? Tienes que tener la revelación de Dios y no entrar en las emociones. Tienes que decirle: Señor, sí, aquí estoy, Señor, usa mi mente. Derribo en el nombre de Jesús cualquier argumento que se quiera levantar en mi mente para traer destrucción a mi vida. Antes activo la fe, Señor, porque yo tengo convicción en quien he creído. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú me salvaste, Señor, y sé que me vas a cumplir, Señor. Y empiezas a orar, ¿y qué? A derribar los argumentos, porque los argumentos en tu mente siempre van a ir en contra de la fe. ¿Qué pasa con la gente cuando le empiezas a hablar de las finanzas? Dicen: ah, ya va a hablar de dinero. Ah, ya va. No, 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 no. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. La bendición de Jehová es la que enriquece, no enriquece tu dinero, no enriquece nada de eso. La bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, que si yo tengo la bendición de Dios, voy a ser rica en todos los sentidos. Voy a tener paz, voy a tener alegría, voy a tener armonía, voy a tener sanidad, voy a estar en paz conmigo mismo, voy a dormir en paz, voy a tener vida en abundancia, voy a ser prosperada, voy a ser bendecida, voy a ser, no sé cuántos están aquí en esta tarde. Amén. Pero no dice que el dinero es el que enriquece. Entonces, la gente que tiene problemas con el dinero son los que enseguida la mente se levanta y le dice: ¡ey, epa! ¿Qué pasó? Apenas y tienes para tu comida y ya estás dando. Y viene la revelación de Dios a tu vida y te dice: tienes que sembrarle a tu hermanito que está a tu lado unos 100 pesos o unos 1,000 pesos. Y la razón te dice: ¡ey, epa! Pero si ni siquiera tienes para comer y ya tú estás dando y regalando solamente. No, tú le vas a decir, a contestar a la razón. Amén. Siempre la razón va a tratar de derribar tu bendición. Amén. Diga conmigo: la razón tratará de derribar mi bendición. Amén. Entonces tenemos que buscar a Dios en revelación. El intelectualismo es una mente carnal, y la mente carnal es enemigo de Dios. La mente tiene que ser renovada. Diga conmigo: la mente tiene que ser renovada, transformada y liberada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si la mente tiene que tener revelación de Dios, tiene que ser renovada y transformada, entonces nuestra visión debe de ser grande. ¿Cuál es tu visión que tienes? ¿Qué visión tienes para esta tierra? Yo he platicado mucho con algunos jóvenes, en especial cuando me toca estar con ellos antes de irse a un retiro. Y a veces yo le digo: ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y los jóvenes se quedan: no había pensado en eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos soñar
si ni siquiera nos vemos a futuro? Y los religiosos dicen, no sé, solamente Dios sabe si voy a vivir o no. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros podemos soñar si ni siquiera nos vemos a un futuro? Si ni siquiera ves tu casa. ¿Cómo ves tu casa a 3 a 5 años? ¿Cayéndose? ¿O la ves de 2 pisos? ¿O la ves más grande? ¿Cómo ves tu terreno? ¿Cómo ves tu negocio? ¿Cómo ves el ministerio en el cual tú estás sirviendo? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Porque si tú no tienes esa revelación, entonces no vas a poder soñar. Sabes que el hombre nada más está capacitado para, dice la palabra de Dios, que el hombre es como la flor del campo. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce, muere y su lugar no lo conocerá más. Ese es un hombre natural. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios nos llamó, dice que Él nos rescató del cautiverio. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautivación, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Todos los días estaremos alegres, todos los días estaremos con optimismo, todos los días tendremos un anhelo de querer vivir, de querer luchar, de querer salir adelante. Amén. Tenemos que tener sueños porque Dios es un Dios que promete. Dice que Él prometió que te bendeciría y te multiplicaría. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él te va a multiplicar tus finanzas. Él te va a multiplicar todo lo que posees en tu vida. Él te va a multiplicar todo lo que te rodea. Pero ¿sabes qué? Tenemos que creer. ¿Por qué tenemos que creer? Porque Dios ha desatado la revelación en tu vida. Y no tener revelación es como seguir comiendo del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. La persona que no tiene fe sigue comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque todo lo quiere razonar. Y entonces ahí es donde ya no opera la fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Efesios 3:20 dice, y aquel, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel? Diga conmigo, y aquel que es más poderoso para hacer algunas cosas. ¿Cuál? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que usted pide o de lo que usted entiende. Él es más poderoso para hacer abundantemente más las cosas según el poder que actúa en nosotros. Amén. Ahora, el poder es la fe. ¿Estamos aquí? ¿Cómo Dios va a actuar si no tienes la revelación? ¿Cómo Dios va a actuar si siempre dejas que la mente te controle? Nosotros tenemos que empezar a desatar lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cómo? Creerle. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo un hombre le creyó cuando le dijo, Noé, construye un arca porque va a llover? Y Noé un día se levanta en la mañana y le dice a todos, la lluvia no existía en ese tiempo. No había lluvia. Amén. Es más, era ilógico. No había una señal que lloviera porque no existía la lluvia en ese tiempo. ¿Y cómo ellos iban a poder ver que la lluvia, el agua caía del cielo hacia la tierra? Ellos nunca habían visto. Pero un día se levanta un loco de repente, como los que están aquí en Fe y Verdad, que se levanta de repente y le cree a Dios.
Y un día se levanta y le dice a la gente: miren, pues voy a construir un arca porque va a llover y Dios va a traer juicio y tengo que construir esa arca porque esta ciudad o este lugar se va a inundar. Que le dijeron: sí, Noé, estamos contigo. Vaya revelación que te ha dado Dios. Rabachete, Rebecándaraya, estamos unidos. ¿Qué le dijeron? Estás loco, Noé. Y Noé le importó un comino lo que la gente dijera. Diga conmigo, porque estaba convencido de la promesa de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué no recibes tus promesas? Porque no estás convencido. Ahora, Noé todos los días, dice la palabra de Dios, 120 años tardó Moisés para que se cumpliera la promesa. Ahora tú con un año te estás muriendo. Con 6 meses ya quieres renunciar, ya quieres dejar tu casa de paz, quieres dejar el discipulado. No te desesperes. Y todos los días venía a Noé y ella estaba clavando. ¡Ey, loco! Estás mal. Arrepiéntete. Critíquenlo. Mira a tus hijos, ponte a hacer algo bueno. Deja de estar perdiendo el tiempo en la iglesia, en esa arca. No te van a agradecer nadie te va a pagar por ese trabajo. Amén. Diga conmigo, le creyó a Dios. ¿Cuántos en esta tarde le estamos creyendo a Dios? ¿Cuántos en esta tarde Dios está hablando a su vida? Noé tenía una maqueta. No. ¿Le pagaban a Noé por construir el arca? No. Noé fue en contra de la corriente de ese mundo. Noé dijo: Él me lo dijo y yo lo creo. Él me lo dijo y lo voy a hacer. Aunque 100 o 1000 a mi alrededor no crean, pero yo lo siento porque tengo la revelación de Dios, y si me lo dijo es porque lo va a cumplir. Ahora, nosotros tenemos más que esa revelación. Porque Noé no tenía a Jesús. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos muchas promesas que ellos no tenían. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que ellos no tenían. ¿Cuál es el problema de no recibir tu milagro? ¿Cuál es el problema de no recibir tu bendición? ¿Cuál es el problema de estar en la misma situación y de no creer a Dios? Diga conmigo, el razonamiento. Aquel que es más poderoso, diga conmigo, aquel que es más poderoso, más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que yo le he pedido o de lo que yo he entendido, según el poder que actúa en nosotros. Él va a hacer cumplir la promesa porque Él es más poderoso. Pero no, sacamos el intelectualismo enseguida y no le creemos. La razón siempre trata de convencerte de que no tienes razón. O sea, Dios te va a sanar, la razón te dice: no te va a sanar. ¿Cómo crees? Ya te vistes en un espejo, mira cómo estás. Dios te va a liberar, mira cómo estás, todo el mundo te insulta. Entonces, la razón se encarga ¿de qué? De convencerte. Amén. Diga conmigo, la razón me dice: no hay ni una razón para que yo reciba mi milagro.
Eso te dice la razón. Ahora diga conmigo, la razón trata de convencer que no hay una razón para que yo sea sanada y bendecida. Amén. Entonces la razón te va a decir, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a soñar con una casa si ni trabajo tienes? ¿Cómo vas a soñar con un carro? Ni a bicicleta llegas. Amén. Entonces, la razón siempre va a querer tener la razón. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo de muchos? De tu mentor, de tu anciano. Diga conmigo, el trabajo es convencerme de que la razón no tiene razón. Mi trabajo es convencerte y decirte a ti de que tu razón no tiene razón de ser. Amén. No busques una lógica, porque no la vas a encontrar. Porque en la gloria de Dios no puede medirse, no puede sentirse. Cuando tú usas la lógica es el estudio de los pensamientos, de la forma de pensar, la forma de razonar las cosas. Es una ciencia, hasta allá hay una ciencia. Amén. Pero realmente Dios no te trajo aquí para que tú empieces a razonar, porque tú eres un ser espiritual. Amén. Diga conmigo, yo soy un ser espiritual. Y Dios me dice que Él hace mayores cosas en mi vida de las que de las que no me puedo imaginar. Diga el débil, diga el débil. ¿Cómo le vas a decir al débil que es fuerte? ¿Eso dónde lo vemos? Ay, es que ya estoy cansada. El Señor te va a dar fuerza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tienes que creer hoy a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Diga conmigo, Dios tuvo que hacer algo para que el hombre dejara de razonar y pudiera trabajar con la fe, pudiera trabajar con la revelación, y para que el hombre pueda tener su bendición, su promesa cumplida en su vida. ¿Qué tuvo que hacer? Diga conmigo, Él hizo un puente. ¿Cómo es ese puente? Un puente, una extensión. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice la palabra de Dios que de tu interior corren ríos de agua viva. Amén. La palabra de Dios dice que de tu interior corren ríos de agua viva. Ahora, el hablar en lenguas es el puente que Dios hizo entre lo espiritual y el razonamiento. Porque cuando tú empiezas a hablar en lenguas, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, ¿quién entiende lo que estás hablando? El Espíritu Santo. Tu espíritu y el Espíritu Santo se comunican. El Espíritu Santo empieza a hablarte y a revelarte a tu vida. Y cuando tú empiezas a hablar, cuando viene la situación difícil, cuando la mente te está diciendo no vas a poder, te vas a morir, porque hay estudios donde dicen que así estás, pero tú cuando le dices mente, razón, no tienes razón, y empiezas a ¿qué? A activar lo que Dios puso en tu vida, y esa activación dice la palabra de Dios que empiezan a correr como ríos de tu interior, y empiezas a hablar en lenguas rabachete rebekendaraya base y abacandaraya bachete rebeken y abacete rebecandaray, y la mente te dice guap, no entiendo lo que estás diciendo.
la mente se vuelve loca de querer saber qué tú estás hablando y qué tú estás diciendo. Pero en ese momento empiezas a derribar y tu espíritu se empieza a fortalecer, porque entonces el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida y empiezas a tener la revelación de Dios y empiezas a activar la gloria de Dios y empiezan a correr los ríos sobre tu vida y la gloria de Dios empieza a fluir en el ahora, y de repente viene tu sanidad, y de repente viene tu unción, de repente viene tu milagro. No sé cuántos están aquí. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos quieren hacer cosas grandes para Dios en esta tarde? Salga de tu conformidad y créele a Dios. Dios no te trajo a esta tierra para que pienses en cosas pequeñas. Dios te trajo a esta tierra para que pienses en cosas grandes. Y tu mente te va a decir: ay, eres un ambicioso. Y tu mente te van a decir: ay, yo estoy bien así, ¿para qué quiero más trabajo? Y tu mente te va a argumentar: pero si yo estoy en paz, así estoy bien. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no pensamos en grande si tenemos un Dios grande? ¿Por qué no soñamos en grande si tenemos un Dios grande? ¿Por qué no soñamos en el auditorio que vamos a construir en grande? Que nuestros sueños no se apaguen. ¿Por qué no empezamos a creer que Dios te va a dar una casa como herencia generacionales para todos tus hijos? Señor, ya tengo una casa, pero tengo 3 hijos. Necesito mínimo 4 casas. Usted tiene que soñar en grande. Usted tiene que creer a Dios. Señor, si yo no estudié, yo creo que mi hijo va a ir a la mejor universidad. Señor, yo creo que las becas van a estar para mis hijos en las mejores universidades, porque yo creo que tú lo has hecho inteligente, tú lo has hecho sabio, tú le has dado los dones, tú le has dado los talentos. Señor, yo creo que mi hijo va a ir a la mejor universidad. Yo creo que mi hijo va a ser el mejor doctor de toda esta zona. Yo creo que mi hijo va a desarrollarse en la tecnología, o va a ser uno de los políticos que estén en el Senado ahí en contra de los principios del enemigo y que esté a favor de los principios que tú estableces en el reino. ¿Por qué no pensamos en grande para poder ocupar los lugares grandes? ¿Por qué tienen que venir otra gente de otros lados para venir a ocupar los grandes lugares que hay aquí en las grandes empresas? Dios te va a mover. Dios te va a trasladar de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que mientras estás en las tinieblas no puedes ver, pero cuando tú empiezas a estar en la luz, empiezas a ver todo lo que Dios tiene para tu familia. No solamente veas para ti. Fíjate en toda tu generación, qué es lo que van a hacer tus hijos, qué es lo que van a hacer tus nietos. Hubo alguien que hizo un intercambio en la cruz. Hubo alguien que pagó un precio en la cruz. Hubo alguien que por sus llagas yo fui sanado. Hubo alguien que se hizo pobre para que yo fuese enriquecido aquí en esta tierra. Atrévete a hacer locuras. Atrévete a conquistar lo inconquistable. Atrévete a soñar despierto, que la revelación de Dios baje a tu vida, que tú estés ahí con papá y papá te esté dando los planos de tu casa, que papá te esté dando los planos de tu negocio, en esa revelación que vas a tener con Él. Atrévete a soñar que Él te va a levantar del lecho de donde tú estás para darte la fuerza necesaria, porque tú necesitas evangelizar, porque es el deseo que tú tienes y tú le estás pidiendo fuerzas. Atrévete a creer que te la da fuerza como la del búfalo, y emprenderás y te renovarás como las águilas, para que puedas volar y para que puedas conquistar lo inconquistable. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Tienes que hacer locuras.
Tienes que empezar a creer, joven, que me estás escuchando. Tienes que dejar de perder el tiempo allá en el mundo mirando y perdiendo tu tiempo. Enfócate a lo que Dios quiere, porque pronto llegará tu promesa. Tenemos que hacer locuras. ¿Qué locuras estás haciendo? La mujer del flujo de sangre hizo una locura. Ella gritaba: Jesús, Jesús, Jesús. Y le decía a la mujer: ay, mujer, ya cállate, ya aburres, eres gritona, ya me tienes harta. La razón: esa mujer está fastidiosa. ¿Cuántos enfermos hay y cree que es la única? La mente. Y ella dijo: razón, no tienes razón. Ahí hay uno que me va a sanar. Ahí hay uno que me va a liberar. Jesús, Jesús, yo voy atrás de ti. No me importa si me critican, no me importa si me patean, no me importa si me empujan. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién voy a estar atrás de él. Y se mantuvo firme esa mujer hasta que Jesús vio que una mujer, de repente, dice la palabra de Dios. Diga conmigo: de repente. De repente dijo: ¿quién me ha tocado? Y le dicen todos. Diga conmigo la razón: Jesús, todos te han tocado. Él no hablaba en ese sentido. Él no hablaba literalmente. Él hablaba de la revelación que había tenido esa mujer. Y que dice: poder salió de mí. Quiere decir, el Espíritu Santo que estaba en mí salió a invadir el espíritu de esa mujer. Porque ella creyó, activó su fe, y la revelación se desató en la vida de ella. Por eso dijo: poder salió de mí. Revelación sale de Dios cuando tú le crees. Revelación sale de Dios cuando tú empiezas a hacer cosas inusuales en tu vida y empiezas a creerle. Hoy Dios te va a dar algo nuevo en tu vida. Yo no sé si has venido enfermo, yo no sé qué has venido, pero déjame decirte que hoy Dios tiene tu sanidad. Hoy Dios tiene una respuesta que tú andabas buscando. Hoy Dios te va a dar una revelación a tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces el Señor Jesús dijo: Señor, ¿saben que cuando Jesús se fue al cielo, antes de irse al cielo, dice la palabra de Dios que Él rogó al Padre? ¿No? Y rogó al Padre para que viniera el Espíritu Santo a la tierra. Yo me imagino a Jesús: Padre, estos no creen. Padre, estos ponen puros argumentos. Padre, quise hacer muchos milagros y en vez de activar su fe, me criticaron. Me dijeron que si por Belcebú yo echaba fuera demonios. Padre, esta gente no va a creer, es incrédula. Y le dijo: por favor, envía al Espíritu Santo para que ellos puedan tener esa revelación en su espíritu. La palabra de Dios dice que Jesús rogó al Padre para que enviara al Espíritu Santo. Porque con el mayor peligro que Jesús enfrentó es con los argumentos. La mayor decepción que Jesús tuvo en esta tierra fue el conocimiento del bien y del mal. Fueron los intelectuales, fueron las personas que estaban llenas de conocimiento y que no quisieron aceptar la verdad. La verdad estaba ahí. La verdad estaba en ese momento. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.
Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se llevó una decepción Jesús. Y Jesús lloró. Y fue al Padre y le dijo: Padre, si tú no envías al Consolador, esas personas nunca verán tu gloria. Esas personas nunca van a tener una revelación, porque todo lo razonan. Todo lo razonan. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que el Espíritu, yo estoy sintiendo su presencia, que cuando estaban todos juntos y unánimes, el Espíritu Santo cayó en la iglesia. Dios estaba interesado en traer la revelación a tu vida. Dios está interesado en que el Espíritu Santo se derrame en tu vida y que el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida como ríos de agua viva, porque de esa manera vas a poder conocer la gloria de Dios a tu vida. De esa manera vas a decirle a la razón que no tiene razón, porque el que está en ti va a ser mayor que la razón.